Comenzamos un nuevo Hoy se habla con imágenes del hecho policial del día, que no se queda solo en lo policial, sino que nos habla también en cómo estamos como sociedad, de nuestra salud mental. Ustedes bien lo sabrán, una madre de 47 años mató a sus 3 hijos de 14, 12 y 11 años. Luego de esto, ella se mata. Este escenario lo encontró el padre de estos niños, el marido de esta mujer, de una forma impactante. Pide ayuda a los vecinos, trató de reanimar a su esposa. Sus esfuerzos fueron frustrados. Todo esto ocurre en la comuna de Las Condes y como no recibió el contacto inmediato por parte de carabineros, de bomberos, fueron los mismos vecinos los que pudieron ayudarlo, y ahí veíamos un camión de seguridad ciudadana de la comuna de Las Condes para poder alertar lo que había ocurrido. Un hecho terrible, Yamila, Coté, que sin duda nos abre la arista del área policial, pero que también nos habla cómo está nuestra salud mental, porque son hechos lamentablemente no aislados, son hechos similares que han ocurrido donde madres han atentado contra su vida y también con la de sus hijos. Sí, muy dramático el caso que vimos el día de hoy, Gino, y es imposible no estremecerse porque no solo están involucrados estos niños casi adolescentes, sino que también una mamá, también todo el contexto, como el mismo papá también fue el que descubre lo que ocurrió en ese departamento de Las Condes. Pero claro, uno ve este tipo de casos, los casos que también nos mencionaba Gino, y uno se pregunta cómo estamos con la salud mental en nuestro país después de la pandemia. ¿Las mujeres recibimos el suficiente apoyo? ¿Las madres recibimos el suficiente apoyo? Las madres que además son cuidadoras recibimos el suficiente apoyo, porque también la madre que está involucrada en este caso era una madre cuidadora de uno de los niños que también está en esta familia. Y también recordar que tenemos en el MinSal una línea a disposición de todo el mundo para que pueda llamar en caso de que sienta el impulso del suicidio, porque hay una línea de prevención del suicidio que es *4141, Yami. Sí, exactamente. Bueno, lamentablemente estas noticias que nos dan a entender que la salud mental, al igual que la inseguridad, son los dos temas que nos acogen más en el país hoy por hoy, que hay que ponerle atención de manera urgente. Como decía Gino, no es el único caso, han habido casos hace poquito tiempo en Concón, en Los Ángeles, donde también han habido madres que han atentado contra la vida de sus hijos. Y hoy tenemos invitada a Emilia Aguilera, que es psicóloga especialista en crianza. Bienvenida, lamentablemente con un tema tan dramático y tan doloroso como este. Preguntarte qué pasa hoy por hoy con la salud mental de las mujeres en el país, como decía Coté, sobre todo con las madres cuidadoras, ¿no? Que hablan de una gran depresión no tratada. ¿Por qué suceden este tipo de casos? La salud mental en Chile en general, en toda Latinoamérica en realidad, tenemos un acceso muy limitado a salud mental, y la salud mental además es muy deficiente. Por ejemplo, en el caso de Chile, si alguien decide buscar ayuda, encuentras una hora, como una sesión de media hora una vez al mes en un CEFAM, entonces tenemos muchas limitaciones para poder proteger la salud mental. Y sumado a eso tenemos toda esta carga, por ejemplo, laboral, las condiciones laborales, las condiciones económicas, que finalmente son cosas que se van sumando en la vida de una persona hasta que se hace insostenible. En el caso de las mujeres, esto suele marcarse un poco más porque las mujeres, sobre todo cuando estamos hablando en términos de parentalidad, las mujeres socialmente se llevan una carga mucho mayor, son mucho más enjuiciadas, están más como en el ojo del huracán, digamos, y el acceso, por ejemplo, a fuentes laborales no son equitativas para hombres y para mujeres. Emilia, y también yo creo que hay un aspecto que es súper importante tratar desde los medios de comunicación, y aquí todos tenemos que hacer un mea culpa de líneas editoriales donde no te permiten, por ejemplo, hablar del suicidio. Yo siempre me lo he cuestionado porque es algo que ocurre, sí, y nosotros mismos lo hemos tapado, tal vez por no saber tratarlo, por lo frío o cruel que es, porque acá no fue un arranque de locura, de matar a sus hijos y luego matarse, sino que acá hay cartas de despedida también por parte de esta madre. O sea, fue algo que ella al menos meditó por un rato. Es importante hacer ese ejercicio de empezar a visibilizar las cosas. Históricamente se ha tenido esta idea de que si yo no lo menciono, no existe. Claro. Entonces, a una persona que esté en un riesgo autolesivo, en un riesgo suicida, no le va a pasar que, lo vi en la tele, entonces por primera vez se me va a ocurrir hacerlo. Claro. Entonces, cuando nosotros podemos hablar estos temas y los podemos visibilizar, permite también abrir instancias de conversación, por una parte, en que las personas de la comunidad pueden decir, mira, yo también me siento así, aparentemente no soy el único, no soy la única persona en esta situación, hay otras personas que también sienten esto,
y también es más fácil, por lo tanto, poder brindar ayuda y poder generar ese sentido de pertenencia, que es algo que se pierde tanto cuando estamos hablando de episodios depresivos. Pero oye, Emilia, así como Gino muy bien dice, estos temas no los hablamos tanto. De hecho, yo creo que haber tenido esta conversación muy pocas veces en mi vida con algunas amigas, con algunos cercanos, pero si es que no lo hablamos, ¿cómo obtenemos esas herramientas para que cuando alguien que está teniendo estos pensamientos se nos acerca y nos comenta al respecto, o vemos que a lo mejor alguien está pasando por una depresión y queremos comentarlo, ¿qué herramientas puedo tener? ¿Cómo me puedo acercar a esa persona para conversarle? Yo creo que lo más fundamental es hacer el no enjuiciamiento. Y ahí hay algo que a nosotros nos cuesta mucho porque tenemos una dinámica social que funciona en esa línea. Por ejemplo, imagina que una amiga viene a contarte algo y nosotros estamos acostumbrados, por una parte, a culpar, ya, pero si yo te dije que no podías salir con él, como que se notaba que era una mala pareja, y a solucionarte. Entonces tú me estás diciendo, mira, me siento mal, lo que estoy haciendo entonces es pedir este apoyo, este soporte, pero yo te respondo, podemos hacer esto, te lo voy a solucionar rápido, o lo vamos a evadir, vamos a salir. Entonces muchas veces pasa esto cuando estamos hablando con personas que están pasando por episodios depresivos grandes, que hacen verbalizaciones que para el resto son incómodas, porque la muerte, por ejemplo, es un tema tabú. Entonces dicen, no quiero existir, no quiero seguir, no me gusta esto, pero no diga eso. Y además cuando te dicen como, ay, pero si tú tenías una súper buena vida, tenés buena pega, agradece. Agradece. Claro. Entonces no hable de esas cosas mejor, pues si pensemos en otra cosa. Y ahí lo que ocurre es que nuevamente le estamos demostrando a la persona, acá no hay un espacio, no hay un entorno receptivo, no puedes conversar de esto con nadie, y le estamos enrostrando aún más, estás completamente solo. Entonces yo creo que la primera herramienta fundamental y básica es acoger al otro. Te escucho, independientemente de lo que a mí me pasa con lo que estoy escuchando, me pongo incómodo, me pongo nervioso. Muchas veces la gente dice, no me vayas a hacer eso, no vayas a hacer tonteras, porque a mí, lo que me va a pasar a mí, entonces yo el te acto acojo, egoísta que dicen. el acto egoísta. Emilia, ¿qué pasa en el caso de tantas cuidadoras? Porque en el caso de esta mujer, al parecer, por lo que el caso dice, habría hecho este terrible asesinato de sus hijos por un tema de cansancio, de una gran depresión endógena no tratada también. Pero ¿qué pasa en las personas que están al cargo de un hijo con síndrome de Down, que sienten que ya no pueden más, que no pueden más con esta situación? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Pueden ella, no sé, poner sus hijos al cuidado de un tercero, dejarlos en un centro, porque al final ella decide terminar con la vida de sus hijos? Digo, para que esto no suceda otra vez, porque no es el único caso que hemos visto. Lo ideal, un escenario ideal, es yo ser capaz de decir, mira, en realidad siento que con esto no me lo estoy pudiendo, voy a recurrir a las redes de apoyo que están disponibles para mí, que puede ser mi familia, o que puede ser de repente hacer una llamada, por ejemplo, a Salud Responde, hacen buena orientación también, o poder acudir a determinados centros o a determinados organismos. El problema es que en la práctica eso no es tan sencillo, y se dificulta aún más cuando es muy complejo que yo como mujer me vaya a atrever a decir, no estoy siendo capaz de cuidar a mis hijos, necesito ayuda, cuando socialmente todavía tenemos el estigma de, qué mala madre. No, qué mala madre. O sea, así no, las perras son mejores madres, y todas estas comparaciones que hay en redes sociales. Entonces también pasa un poco por la responsabilidad de todos nosotros, de cuáles son las cosas que comentamos en internet, cómo se configuran los titulares, por ejemplo, de las noticias. Es una responsabilidad social finalmente. Y también en la cotidianidad, Emilia. O sea, Así es. lo vemos en los trabajos, nosotros mismos lo podemos experimentar con quien pide o le dan una licencia psiquiátrica, es débil, que piensa que la van a echar, o no se la puede. Le dimos más responsabilidad y no se la puede. Y queda esa persona súper marginada por tener un problema de salud mental. Ya que le da una gripe y se trata y pide la licencia por los mismos días, está todo bien. Eso es gravísimo. Cuando eres madre y vas a buscar trabajo, lo primero que te preguntan es, ¿tiene hijos? Que es una pregunta que no te deberían hacer. Y ahí entra entonces el no saber si lo dices o mientes o cómo lo haces, porque sabes que el tener hijos es probablemente algo que te baja en la escala de los candidatos, y es una situación que los hombres no viven también. Claro. Entonces, socialmente estamos configurados para que sea muy difícil atreverse a decir, sabéis que no me la puedo con mis hijos, necesito ayuda, yo no me puedo hacer cargo en este momento. Ahora, eso de hacerse cargo creo que también se relaciona mucho con lo que decía la Yami, con el tema de las redes de apoyo. Porque finalmente creo que también muchas de estas madres que tienen este cansancio o que a lo mejor son cuidadoras, quizás incluso no quieren molestar al otro por un tema repetitivo, porque sienten culpa. ¿Cómo nosotros quizás como parte de red de apoyo
podemos hacerle a estas madres que están pasando, o a estos padres que también pueden ser cuidadores, para que no sientan esa presión de no comunicarse lo que están pasando, lo que están viviendo? Primero es el naturalizar hablar de todos los temas, hacer el acoger este emocional que hablábamos antes. Segundo es decir, mira, si de repente hay una situación que yo no sé manejar, oye, te estás sintiendo de esta manera, yo nunca lo he vivido, quizás yo no tengo hijos, no sé cómo se siente, o no sé bien cómo ayudarte en este momento, pero vamos a buscar ayuda juntos. Te voy a ayudar y tenemos todo un mundo de internet a un clic, tan fácil como poner en Google, no sé, por ejemplo, mi pareja está diciendo que se siente triste. Buscar y te va a salir un montón de opciones y te va a salir un montón de teléfonos donde llamar, un montón de videos que puedes ver. Entonces, cuando yo no me sé hacer cargo, igual es acoger al otro y decir, yo no puedo hacer esto, pero te voy a acompañar y vamos a buscar juntos la manera de alguien que sí te pueda apoyar. Emilia, ¿qué pasa en el caso de los porcentajes que existen sobre la cantidad de mujeres que sufren de depresión contra las estadísticas de los hombres, que es extremadamente menor? ¿Es porque los hombres tal vez les cuesta más asumir que tienen un problema psicológico de depresión o algo similar, o es que simplemente el hombre no sufre tanto como la mujer en los temas psicológicos? Yo creo que es una estadística que finalmente queda sesgada, porque por una parte hay ciertas cargas sobre las figuras laborales o sobre las figuras de cuidado de las mujeres que los hombres no tienen o no los viven de la misma manera. Pero por otro lado, efectivamente, los hombres han sido criados con esta idea, con esta ilusión de es que los hombres sienten menos, es que los hombres no diferencian tantas emociones. Se entiende que de hecho los hombres ni siquiera diferencian bien los colores, como que fueran biológicamente de una especie completamente diferente. Entonces también es más probable que sea mucho más dificultoso para un hombre llegar a identificar cuando estás experimentando síntomas depresivos, y una vez que lo identificas es la dificultad ahora de hablarlo, porque también está esta imagen social de que el hombre debe ser fuerte, que el hombre tiene que permanecer estoico, que tiene que ser un sostenedor. Porque ahí parecería que es el hombre, o sea, al parecer uno dice, bueno, ¿y cuál rol cumplía él, no? Claramente era el proveedor, al parecer él estaba trabajando, pero uno diría, claro, tal vez hubo una falta de comunicación, tal vez él no logró entender lo que ya realmente le estaba pasando a ella. Claro, porque tampoco había antecedentes de violencia intrafamiliar, al menos denunciados. Sí. Claro. No podemos meternos en Claro, la intimidad de ellos, pero en términos de denuncia no existían. Es que hay muchas otras violencias que son silenciosas y no me quiero referir a ese caso en particular, sino que en general necesitamos poder mirar que cuando toda la carga mental o toda la carga de la crianza recae solamente sobre una persona, aun cuando la otra persona, bueno, es que yo salgo a trabajar y yo tengo el sostén económico, es violento también, porque no es fácil tener la carga de la crianza de uno o más seres humanos completos. Finalmente la crianza significa estar en un nivel de atención constante 24 horas al día, es como que no termina jamás. Entonces también, claro, no son estas denuncias evidentes y denunciables, pero sin embargo sí son dinámicas que son poco equitativas y son dinámicas que pueden resultar muy violentadoras para las personas. Y Emilia, estamos hablando, bueno, de los problemas de salud mental que podemos tener como mujeres, y creo que uno que también es muy recurrente dentro de esta dinámica de maternidad es la depresión posparto. La depresión posparto, ¿cuánto tiempo puede durar? ¿Es cierto que puede durar muchos años si es que no está tratada? ¿Cómo podemos tratarla también, tomando en cuenta que quizás hay muchas personas que nos están viendo que acaban de tener un hijo, una hija, y que pueden quizás pasar por eso? ¿Cómo podemos prevenirlo y cuidarnos? Ahí es importante hablar de la depresión perinatal también, porque durante el embarazo también se produce una cantidad de cambios, y no pensemos solamente en lo hormonal, sino que son también cambios sociales, son muchos temores, son cómo se vuelve a reconfigurar el self, el yo mismo, mi identidad. Entonces se generan estos momentos, estos episodios depresivos que, si no son tratados efectivamente, pueden llegar a durar muchos años. Puede generarse también después de un año de nacido el bebé. Y otro punto importante ahí es que no solamente las mujeres o las personas gestantes sufren depresión postparto, sino que los hombres también. En un porcentaje menor, las mujeres, es más o menos hasta un 65% de mujeres suelen sufrir depresión postparto, mientras que es un 25% de los hombres. Pero ahí también es importante entonces tener eso visibilizado, que todas las personas que entran a este mundo de criar a un otro, son completamente susceptibles a tener estos episodios depresivos. Es válido, se hace mucho más difícil cuando están en un entorno que le dice, pero ¿cómo va a estar triste? Si es maravilloso, tiene que agradecer que nació sanito, como decías tú, como que agradezca mejor y vamos a callar.
Entonces ahí es muy importante buscar espacios donde poder hablar, buscar grupos de apoyo, activar las redes de apoyo, buscar ayuda terapéutica si es posible. Qué difícil, ese es el paso yo creo más súper complejo de todo, el asumirte que no estás bien, pero que puedes dar un paso positivo para estarlo, sobre todo si hablamos de paternidad y de maternidad, porque ahí debe existir una autocondena también. Absolutamente. ¿Cómo me voy a sentir mal si estoy viviendo lo que me enseñaron, la mejor etapa de mi vida? Absolutamente. Y yo la estoy viviendo de súper mala manera. Entonces también hay una autocondena en donde yo creo que también no se logra identificar que uno está mal. Hay algo que para poder generar la ayuda, en que uno se puede dar cuenta de que no está viviendo de buena manera para poder pedir ayuda. Empiezas primero, o sea, no sé si primero, pero uno de los elementos es que comienzas a tener pensamientos intrusivos, pensamientos oscuros como muy frecuentemente a lo largo del día. Cosas que... Como por ejemplo, que sea cotidiano. Nadie me quiere, estoy sola, esto no tiene sentido, mi cuerpo está horrible, nunca va a volver a ser el mismo, mi hijo vino a arruinar mi vida y no me siento tan feliz con esto. Entonces como que empiezan estos pensamientos que hay otra parte de tu cabeza que dice, no deberíamos estar sintiendo eso. Pero en ese no deberíamos, en lugar de tomarlo desde la culpa, es como, bueno, pero lo estoy sintiendo, lo estoy pensando, vamos a mirar qué es lo que está pasando. Por otra parte, los cambios en la conducta alimentaria, empiezas a comer considerablemente menos o empiezas a comer considerablemente más. Tienes, de hecho, variaciones de peso muy rápido, dentro de un mes se alcanza a notar esta variación de peso. Pierdes el placer por cosas que antes disfrutabas, como que si te gustaba, por ejemplo, conversar con tus amigos o te gustaba leer un libro, es como que las cosas dejan de prenderte tanto. Es como, sí, no, en realidad no. Se hace mucho abandono también de las prácticas de autocuidado, que eso igual va un poco de la mano, sobre todo los primeros meses de la parentalidad, como que no hay tiempo para bañarse, eso es un tremendo lujo. Pero en las personas que no son padres, en los síntomas generales, digamos, de una persona, son similares. En la misma línea, sí. ¿Cuál es la diferencia entre una depresión endógena, siempre hemos escuchado esa palabra, depresión endógena, y una exógena, tengo entendido que está también? Está en discusión si acaso se puede hablar de depresión endógena o depresión exógena. Antes se entendía que la depresión endógena era la que tenía que ver puramente con los cambios neuroquímicos. Es como que tú naciste y por una cosa de herencia biológica, de predisposición genética, tu cerebro se deprime a pito de nada. Y la depresión exógena es una depresión, se entendía como una depresión reactiva, como que ocurría algo allá afuera, por ejemplo, una ruptura, el cambio estacional, que empieza el invierno. La pérdida de un ser querido, cosas así que tiene que ver con cosas exteriores, entonces exógenas de afuera. Pero en los últimos años de investigación se ha discutido mucho si acaso efectivamente se puede hablar de endógeno y exógeno, porque finalmente los cambios neuroquímicos siempre se ven afectados con cosas como los cambios estacionales. Entonces ahora se utiliza más hacer una diferenciación en cuanto a los episodios depresivos, los trastornos de depresión mayor o los episodios depresivos menores, que suelen ser más cortos, suelen ser menos intensos. Pero ya endógeno y exógeno se usa poco. Me gustaría que la gente comente con el hashtag Hoy Se Habla TVN si están viviendo una situación así similar, hay algún integrante de su familia que pueda estar sufriendo depresión, si quieren algún tipo de pregunta que tengan para aprovechar que está Emilia acá. Y preguntarte también, Emilia, sobre el estado de ánimo, porque muchas veces se maltrata esa palabra depresión, ¿no? Como que, ay, estoy con depresión, y muchas veces no lo es. ¿Cómo diferenciar si tengo una depresión o simplemente tengo un momento de decaimiento, una época de tristeza a lo mejor? ¿Por cuánto tiempo te dura? Si es 2 semanas, o sea, menos de 2 semanas, probablemente es una cosa, un estado de ánimo, es algo más pasajero, y 2 semanas o más ya estaríamos hablando de algún episodio depresivo. Emilia, tú Gino, ¿encontraste algún...? Solo agregar un tuit. Mira, perdona que no voy a decir su nombre, solo vale el testimonio. Ella dice, nosotros como mujeres y madres a veces no tenemos derecho a bajar los brazos. Yo viví 11 años de violencia intrafamiliar. Estoy en un proceso judicial y esa carga de daño solo la tienes que superarlo, guardarlo. Porque la sociedad no tiene empatía con el daño a las mujeres. Creo que esto representa a muchas que están metidas en una cárcel sin estarlo. O sin haber cometido un delito. Totalmente. Sí. Igual, por suerte, en los últimos años es algo que se ha hablado más, es un tema que está más en boga y que ya las mujeres nos atrevemos a compartir también, que fue muy chocante, yo creo, en los últimos años, que se empezó a movilizar mucho más el feminismo. Las mujeres empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, de que casi todas habíamos sido abusadas, habíamos sido como maltratadas en algún momento de nuestras vidas,
Y está bueno eso, o sea, eso igual es un cambio que ya nos atrevemos a hablar, que contamos con estas redes y es una configuración social distinta de la que había antes. Todavía falta mucho, todavía hay mucha ridiculización, todavía está mucho esta cosa, "Ay, salió la feminazi", pero vamos avanzando, creo. Emilia, bueno, tú también tienes unas redes sociales bien potentes, en TikTok compartes los mensajes, estos mensajes que nos están dando también y recomendaciones. Asimismo se abre como una nueva ventanita para quienes buscan información a través de lo que tú haces. Quería preguntarte cuáles son las principales inquietudes, las principales dudas que te llegan, como para poder tomar un poco el pulso de lo que pasa entre quienes buscan consejos de paternidad orientados a la psicología, ¿cierto? En general es de forma transversal una sensación de ayuda. No pensé que esto iba a ser así, no tengo herramientas, como el qué hago, cómo lo resuelvo, porque también hace años venimos con este tema de la crianza respetuosa y está esta idea de hay solamente una manera maravillosa en la que yo puedo criar y no estoy siendo capaz de hacerlo. Y a partir de ahí entonces empiezan a salir los temas más frecuentes que suelen tener que ver con pataletas, con regulación emocional, con problemas escolares y temas conductuales. Bueno, vamos a seguir sumando a expertos en esta conversación. Vamos a conectarnos a través de Zoom con Norma Molina. Ella es psicóloga forense, quien también queremos que nos dé su visión al respecto de lo que pasó el día de hoy en la comuna de Las Condes. Hola Norma, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por acompañarnos. Cuéntanos un poco qué es lo que pasa en este tipo de crímenes. También estaba Gino contándonos hace un rato cuando comenzamos el programa que es algo que está siendo cada vez más recurrente. Lamentablemente sí, y sobre todo después de la pandemia se han agudizado los problemas de salud mental. Bueno, en términos como más concretos, el tema de un parricidio, sobre todo como el de hoy, ahí habría que analizar distintos fenómenos y uno de ellos tiene que ver con la personalidad o cómo funciona, ¿no es cierto?, el funcionamiento psicológico de base, en este caso de esta madre que decide tomar esa decisión por ella y por sus hijos. Generalmente ahí podemos ver que en términos de funcionamiento son personas bastante frágiles, que desde el sentido común uno pensaría que no quieren a sus hijos, pero en general tienen de alguna manera una relación simbiótica con los hijos, ¿ya? Hablando desde los forenses, desde la experiencia que yo he tenido con personas que, ¿no es cierto?, han cometido este tipo de crímenes y que no toleran el abandono, no toleran el vacío. Generalmente hay a la base mucha desolación, una sensación de no ser comprendida, de no adaptarse al sistema. Y nosotros venimos saliendo de un estado pandémico y eso ha generado que efectivamente se cronifiquen y, como te decía recién, se agudicen situaciones familiares, situaciones de violencia familiar, de género, y, ¿no es cierto?, también este tipo de lamentable resolución de problemas, porque efectivamente si nosotros lo viéramos desde afuera, pensaríamos que podía haber tenido otro tipo de solución. ¿Norma? No está. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Primero que nada yo quisiera entender, porque la verdad es que la primera vez que escucho psicóloga forense, ¿qué rol cumple dentro de un crimen una psicóloga forense? Bueno, mi trabajo es poder entender el qué pasó y poder entender la conducta humana en un contexto legal. Es forense porque en mi caso yo examino a una persona que puede estar viva, muerta, desaparecida, y yo hago el perfil psicológico de esa persona en el contexto legal en el que está. Puede ser víctima, victimario, puede estar desaparecida, puede haber estado, ¿no es cierto?, vinculada a algún delito o alguna situación de vulneración de derechos, y después uno es forense porque uno después va a un tribunal y defiende la tesis como científico. Nosotros los psicólogos no hay que olvidar que es una ciencia y por lo tanto nosotros aportamos a clarificar y aportar, valga la redundancia, más antecedentes en un contexto legal. ¿Para qué? Para que un juez o un tribunal tome la mejor decisión con, ¿no es cierto?, poder entender lo que pasó desde, ¿no es cierto?, nuestra disciplina. Norma. En el caso. Sí, es súper importante lo que tú señalas, porque aquí tampoco está el ánimo de estigmatizar ni a las mujeres ni a las personas que padecen depresión. No todos quienes
tengan esta enfermedad van a tomar una decisión o actos tan crueles o rudos como lo que ocurrió. No tenemos la certeza si esta mujer padecía de una depresión, por eso es tan importante el trabajo que ustedes realizan y de todos los equipos investigativos. Pero sí es importante llegar a la previa, ¿no? De que las mujeres no están solas, que hay equipos de ayuda, lo hemos estado mostrando ahí en la franja abajo, en nuestro GC, cuáles son los números para poder acudir. Y también que están ustedes, precisamente. Cuando uno tenga ese sentimiento que no tiene ninguna salida o escapatoria, están los círculos de ayuda, a veces anónimos, pero que son súper claves e importantes en la pega que hacen ustedes. Sí, exacto. Hay círculos formales, hay círculos informales, de maternidad, de feminidad, de depresión. Creo que es importante justamente y es muy importante la labor que hacen ustedes también de promover idealmente salidas, de promover círculos en donde las personas se puedan, independiente del género, puedan sentirse, ¿no es cierto?, contenidas, puedan expresar lo que sienten, porque efectivamente la depresión y la ansiedad ha aumentado, sobre todo posterior a la pandemia. Y es directamente relacional con falta de oportunidades, con desigualdad social, con abandono, con violencia intrafamiliar, o sea, con, ¿no es cierto?, un menor estado de salud mental también. Norma, también vamos a seguir sumando a Emilia a esta conversación y ¿concuerdas con lo que nos dice Norma, que finalmente la pandemia contribuyó mucho también a esta crisis de salud mental? O sea, es que la pandemia lo cambió todo, nos enfrentó a circunstancias para las que no estábamos preparados, de las que nadie nos había hablado. Entonces, en términos de relaciones dentro de la casa, dentro del hogar, eso fue muy fuerte. Es de repente quedar atrapado allá adentro con todos esos sentimientos. Norma, quería preguntarte sobre este crimen, esta escena del crimen. Según tú, ¿qué crees que pasó aquí? La forma en que esta madre decide acabar con la vida de sus hijos, de la forma que lo hizo, con el elemento que lo hizo, ¿tiene que ver un poco con su comportamiento psicológico? ¿Qué crees que viste en esta escena? Yo no tengo todavía muchos antecedentes de la escena, pero creo que aquí siempre cuando uno está investigando tiene que conocer la conducta que tuvo ella días y semanas previas a los hechos, qué tipo de relación tenía en este caso con cada uno de sus hijos, qué tipo de relación con quienes vivía, con su círculo más cercano, en este caso qué tipo de relación tenía con sus parejas, qué tipo también, ¿no es cierto?, de ocupación tenía ella, las redes sociales que utilizaba, y en ese sentido el modus operandi. Hay formas y formas de parricidio, lamentablemente, pero me da la sensación que aquí de alguna manera ella cuidó que ellos pudieran sentir algún tipo de dolor. Entonces hubo efectivamente, por, ¿no es cierto?, los pocos antecedentes que se conocen hasta ahora, yo tendería a pensar que de alguna manera, desde, ¿no es cierto?, esta mirada parricida, o sea, viéndolo de manera forense, ella intentó de alguna manera evitar un sufrimiento consciente probablemente a los niños por el modo operandi que se conoce hasta ahora. Pero obviamente ahí hay que investigar mucho, hay que investigar el cómo fue, el para qué, probablemente qué nos está intentando decir cada uno de los crímenes que se cometen, nos intentan decir algo, nos intentan enseñar algo, lamentablemente. Entonces, aquí es importante que se pueda conocer quién era ella, cómo se comportaba, cuál era su conducta en general, cuáles eran sus carencias, cómo era la relación con los niños. Ahora, ¿qué pasa con ese padre? ¿Qué tan sola o acompañada estaba? Sí, yo creo que también Norma y Emilia, ustedes, que los detalles de cómo ocurrió todo, yo creo que eso hay que dejárselo a la investigación, no exponerlos, porque evidentemente acá hay una familia que está sufriendo, e insisto, para no generar algún tipo de estigmatización hacia la mujer, ni tampoco a personas que padecen una depresión. Entenderlo, yo creo que eso va más para la familia. Ella dejó unas cartas que evidentemente eso da mucho que hablar, pero ahora en seguir adelante es
cómo tratamos para que este tipo de hechos no ocurran más, porque pucha que están ocurriendo y eso nos duele. Y ese padre también Yo que creo que queda aquí ahí, una ¿no? de las cosas es, que hay que tener en cuenta es no normalizar la depresión como un estado que tiene que formar parte de nuestra sociedad. Yo creo que aquí muchas de las personas evitan a tratarse, evitan ir a un psicólogo, evitan ir a un psiquiatra y lo normalizan como parte de las consecuencias de la pandemia, como parte de las consecuencias de no tener trabajo, o de tener mucho trabajo, o de no tener pareja, o de sentirme sola, o de sentirme muy acompañada y asfixiada. Entonces, la depresión, la ansiedad, muchas veces la automedicamos, la normalizamos, y yo creo que esto nos tiene que enseñar que efectivamente no todas las personas depresivas llegan a esto que ocurrió hoy, que pueden haber otras soluciones, que pueden haber alternativas, pero que también nos tenemos que cuidar, porque esto es igual que un resfrío. Si yo no cuido un resfrío, puede pasar a una neumonía. Eso puede tener, ¿no es cierto?, consecuencias bastante fuertes. Te agradecemos mucho, Norma, por conversar con nosotros el día de hoy. Norma Molina, psicóloga forense, muchísimas gracias. Y quería aprovechar también de agradecer todos los mensajes que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. Hay mensajes con muchos sentimientos, hay muchas mujeres que se sienten solas. Me gustaría leer uno en particular. Dice Caterina, nos sentimos solas, aun cuando puedes tener un círculo de ayuda. Tengo una hija transgénero y un hijo de 23 años que es adicto. Muchas veces cuesta no sentirse sola en esto. Y me gustaría, Emilia, preguntarte, ¿cómo podemos darle un mensaje a esas mujeres que se sienten solas, incluso cuando tienen círculos de ayuda, para que en esos momentos donde la depresión está ahí, la ansiedad está ahí, darles un poco de esperanza también? Tal como decía Norma, creo que es importante buscar espacios con otros sujetos que estén viviendo lo mismo que tú. Porque no es lo mismo cuando uno, por ejemplo, está criando y tienes a tu familia, tienes a tus hermanos, tienes a tu mamá, pero sientes que me dicen lo que me dicen porque me quieren apoyar. Entonces, es súper importante el elemento de la identificación. Eso nos permite entonces Internet también buscar estas instancias, estos grupos, como decía Norma, los grupos en Facebook, que durante unos años fueron importantísimos para el maternar de muchas personas, y buscar estos pares, esta gente y generar estas conversaciones entre personas que estén viviéndolo también. Emilia Aguilera, muchas gracias por estar con nosotras, psicóloga. Y también esto es un llamado también al Estado, ¿no? De que muchas veces la gente no se puede ir a atender con la salud mental porque es muy cara, porque te cubre tanto FONASA como una previsión privada, te cubren muy poco las consultas y son extremadamente caras muchas veces, y uno dice, bueno, no me alcanza, por eso no me puedo atender, así que creo que es momento de ocuparse de esta forma de manera urgente. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Cambiamos de tono para entregarles un consejo súper importante, porque ¿sabías que si eres menor de edad o adulto mayor, puedes adquirir entradas gratuitas para tus deportes favoritos en Santiago 2023? Solo tienes que ingresar a puntoticket.com/Santiago 2023 y seguir los pasos en el proceso de compra. Ahí podrás obtener las entradas gratis para todas las competencias deportivas. No te quedes fuera de la fiesta del deporte y vive la emoción en primera fila. Santiago 2023 es nuestro punto de encuentro. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y a la vuelta. Caso Relojes. Hoy debía entregar declaraciones para Iret. No llegó. Se conectó por Zoom. ¿Qué dijo? Los detalles Es que a la no vuelta. tenía reloj, no tenía hora, por eso no se pudo conectar. Y estamos de vuelta en Hoy se habla y seguimos en agosto, el mes del corazón, y tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los exámenes preventivos para cuidar el corazón? Responde el doctor Rodrigo Águila, cardiólogo de la Clínica Indisa. Bueno, depende un poco de la edad, pero claramente uno debería chequear los valores que uno no sabe que tiene. El azúcar, el colesterol y obviamente la tensión arterial también, que son las cosas, y la glicemia. Muchas gracias al doctor Rodrigo Águila, cardiólogo de la Clínica Indisa. Recuerden que nos pueden enviar sus preguntas a nuestras redes sociales con el hashtag HoySeHablaTVN. ¿Y ahora qué les parece si hago así? Me parece. Volemos, viajemos un ratito. Nico, Buena, viajemos buena. contigo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Mira este mensaje. Mira, aquí
comienza tu viaje. Ay, Eso qué es lo que nos rico. está esperando aquí, los está esperando a todos ustedes en el Portal La Reina, en la nueva tienda de nuestros amigos de Viajes Falabella. Y por supuesto nosotros teníamos que venir a conocerla con la Connie Torres. ¿Cómo estás, Constanza? Bien, muchas gracias. Muy feliz de poder recibirlos acá en nuestra nueva casa de Portal La Reina para todos los vecinos de Las Condes y La Reina, para que tengan un nuevo lugar para empezar a planificar su próximo viaje. Oiga, sé que además nueva casa y con novedades. También tenemos cosas que contar, ¿no? Sí, hace poquito les estuvimos contando del Travel Sale y fue una campaña que les fue espectacular. Por eso quisimos extender nuestras oportunidades, nuestras ofertas hasta el lunes 4 de septiembre. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, para todas estas personas que están empezando o que todavía no se deciden para empezar a viajar, les tenemos estos imperdibles que siempre les traemos con las mejores oportunidades y las mejores tarifas. A ver, cuéntanos un poquito qué tenemos para ofrecer. Empezamos con un destino cercano, Puerto Varas, que es súper elegido para los fines de semana. Tenemos vuelo, hotel 4 estrellas con desayuno desde 12 cuotas de 21.000 pesos. Buenísimo el precio. Buenísimo. Una escapadita a Puerto Varas. Y las escapadas no siempre tienen que ser en Chile, también pueden ser en otros países como Lima. Lima es un súper destino de escapada. En 4 horas estamos en Lima disfrutando de la rica comida de Lima. También tenemos desde 12 cuotas sin interés para 4 días, 3 noches. Vuelo, hotel 4 estrellas, desayuno y asistencia, que es súper importante cuando vamos a otro país. Desde 12 cuotas, por favor, escuchen bien este monto, desde 12 cuotas de 14.000 pesos. Mira, imagínate, para ir a Lima por 4 días. Sí. Bueno, y ahora si nos estamos tentando un poquito con el sol que hemos tenido esta semana, playa en Brasil, Bucios, que es un destino mucho más relajado, un destino como para ir en familia. También tenemos súper buenas opciones para ir 6 días, 5 noches a Bucios, desde 12 cuotas de 33.000 pesos. Buenísimo. Ahí Buenísimo. ya tenemos playita. ¿Qué más tenemos? All inclusive, la All all inclusive de siempre. Aquí tengo 2 opciones de all inclusive. Uno en Playa del Carmen, que es uno de nuestros favoritos en el Caribe mexicano. 8 días, 7 noches en Playa del Carmen, hotel 5 estrellas, desde 12 cuotas de 82.000 pesos. Y además un all inclusive distinto, un all inclusive donde ustedes pueden ir en un solo lugar y disfrutar de varios destinos. Esos son los cruceros por el Caribe. Para esta campaña Travel Sale o para esta extensión de campaña Travel Sale tenemos un cupón de 100.000 pesos de descuento para todos los cruceros. Mira, excelente promoción. ¿Cómo la gente puede acercarse a ustedes? ¿Cómo contactarlos? Bueno, acá los esperamos en esta nueva sucursal de La Reina. Como ven, una sucursal súper bonita para conversar con nuestros asesores expertos y poder planificar su próximo viaje. Tenemos 41 sucursales a lo largo del país también, donde pueden ir encontrándonos y asesorarse. WhatsApp, call center, nuestra página web y aplicación. Así que por cualquier medio pueden encontrar esta y millones de otras promociones. Bueno, y un millón de gracias. Ya están ahí está. Todo listo y dispuesto para que usted se sienta aquí y diga, aquí comienza tu próximo viaje. Muchas gracias, Nico, por esos tremendos consejos para viajar. Y a continuación nos vamos a poner en modo Miriam, pon la tetera, porque vamos a hablar sobre un tema que pasó el día de hoy, porque el Ministerio Público hoy reformalizó a Marco Antonio López Spangui. Y uno dice, ¿Marco Antonio López? ¿Quién es? No suena. Es más conocido como Paribet. Fue reformalizado en el contexto del caso Relojes. Oye, pero ¿por qué Paribet? Ya, Yami, yo te voy a explicar. De hecho, yo a la Yami le vengo contando hace varios días lo que pasa con el caso Relojes, porque me leí el libro escrito por la periodista Laura Landaeta. También allí no le he contado harto de lo que pasa en el libro. Lo tengo prometido, así que se los voy a traer. Sí, pero bueno, contar unas papitas. Mini contexto para quienes no entienden. El caso Relojes es un caso que es mucho más grande de lo que pensamos. Claro que acá Marco Antonio López está siendo reformalizado junto a otros 9 imputados a raíz de la receptación de artículos de lujo, de relojes principalmente y también joyas. Pero esto tendría un alcance mucho más grande porque involucra una red de lanzas internacionales que parten en nuestro país a distintos países de Europa que cometen delitos, hacen estos robos y después ingresan nuevamente con estas especies para ser comercializadas, y ahí es donde entraría la figura de Marco Antonio. Hoy día además se hizo esta reformalización, pero ¿por qué también es un poco polémica? Porque además se reagendó durante 2 oportunidades, ya que Marco Antonio y sus abogados habrían presentado unas licencias médicas y hoy nuevamente no asistió, chiquillos, pero sí se le permitió
asistir de manera... Bueno, la Yami decía que se le había quedado apagado la alarma porque Claro, no tiene reloj, po. Claro. El No punto... entiende, pobre chico, no tenía reloj. Sí, pues, no tenía ni uno. El punto es que vamos a estar conversando al respecto para entender un poco más de lo que pasa con el Ministerio Público, con José Antonio Villalobos, abogado y ex fiscal. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos y cuéntanos, lo primero que quería preguntarte es ¿por qué se le permitió el día de hoy a Marco Antonio asistir mediante Zoom y no de manera presencial como lo hicieron otros imputados, por ejemplo? Bueno, según lo que pudimos conocer, el abogado de Marco Antonio López presentó alguna certificación médica que daba cuenta que estaba impedido de comparecer presencialmente y por ende el juez autorizó esta comparecencia vía telemática que hoy día cada vez va a ser más excepcional porque en el fondo a partir del día 1 de septiembre ya todas las audiencias debiesen ser de manera presencial, por lo tanto es una excepción, pero claro, sí. Es una excepción, pero fundada principalmente en un tema médico que al parecer le impedía comparecer José Antonio, presencialmente. Sí, una duda y antes de avanzar. Lo que pasa es que él sí presenta una licencia médica, al parecer por un dolor de espalda, sí, son invalidantes. Uno a veces tiene que quedar en la casa nomás porque de verdad no se puede mover, pero al acceder a través vía Zoom, el juez no le pidió que prendiera la cámara. Yo en este último año de reporteo siempre tiene la cámara encendida porque, o sea, hablemos de veracidad también. Cualquier otra persona podría haber hablado. ¿Por qué pasó eso? Claro, una de las condiciones de la comparecencia telemática es que se constate tu identidad, ¿no? Y evidentemente se le exige a la persona que está compareciendo vía telemática que tenga su cámara encendida. Desconozco si el tema médico que tenía le impedía tal vez estar a lo mejor sentado en algún lugar y tal vez estaba con obligación de estar acostado y a lo mejor eso le impedía, pero esas son cuestiones que evidentemente el juez las autoriza, pero la regla general es que las personas comparezcan personalmente y si es vía excepcional como telemática, es que sea a través de una cámara encendida, como dices tú, porque es la única forma de constatar la identidad de la persona que está compareciendo. Preguntarte también hasta qué nivel está tan comprometido Paribet, para mí es Paribet, ¿hasta qué punto está tan comprometido en este caso? ¿Cuánta condena arriesga en caso de que sea comprobado su condena? Bueno, él está formalizado a lo menos por 3 delitos, ¿no? Delitos principalmente vinculados a esta suerte de adquisición de bienes que tendrían algún origen ilícito. Cuando uno dice ilícito, evidentemente se trata de especies que habrían sido robadas o hurtadas, ¿cierto?, en el extranjero y que habría un tipo de contacto con estas personas que sustraían estas especies, que las traían a Chile de manera fraudulenta, oculta, por eso también hay una receptación aduanera, y que finalmente él adquiría en un valor muy ínfimo en relación con el valor comercial que tenían estas especies. Cuando tú adquieres una especie con un valor ínfimo, ¿cierto?, en relación al precio real, es un indicio para determinar que tú tienes a lo menos un conocimiento que esa especie puede tener un origen robado o un origen ilícito. Y por lo tanto hay ahí un elemento que la Fiscalía tiene como contundente para imputar esta responsabilidad en contra de Paribet. Ahora, si sumas a eso el contacto también vía teléfono o personal con algunas de las personas que proveían de estos relojes, evidentemente tienes un caso ahí y lo que ha hecho la Fiscalía hoy día es básicamente precisar la comunicación de cargos que hizo inicialmente, individualizando ciertas especies y dando también los valores respectivos de esas especies que se le imputan. Bueno, y José Antonio, también preguntarte un poco cuáles son las penas que uno puede tener cuando comete el delito de receptación. Por ejemplo, bueno, sabemos que son más delitos los que se le imputan ahora con esta reformalización, pero solo el de la receptación, por ejemplo, que era el que ya conocíamos, ¿cuántos años podríamos arriesgar, si es con pena efectiva o no? Claro, la receptación parte en los 61 días de privación de libertad y puede llegar hasta los 5 años, dependiendo en el fondo de múltiples factores, entre ellos el valor de las especies que son objeto de la receptación y también el delito base por el cual se obtuvo esta especie. Por ejemplo, si esta especie fue robada bajo intimidación o bajo violencia, es un elemento que el juez debe ponderar a la hora de imponer la penalidad. Y si además, cierto, tiene un valor importante, también el valor económico es relevante para aplicar una pena por receptación. Ahora, más allá en el fondo de los delitos por los cuales está formalizado, entiendo que Paribet tiene irreprochable conducta anterior, por lo tanto, yo veo difícil que él pueda efectivamente a la hora de ser condenado a una pena efectiva, una pena de cárcel. Eventualmente, si es condenado,
pudiese acceder a algún tipo de beneficio, como por ejemplo la libertad vigilada intensiva o la remisión condicional, que son penas alternativas que no se cumplen en la cárcel. Claro. Preguntarte también qué pasa en este caso de la implicancia que podría tener Tonka Tomisic en este caso. Finalmente, porque decían que los cheques habían salido de su cuenta personal, de la cuenta de su productora, eran giros por harto dinero. Entonces, ¿de verdad ella podría estar implicada o quedaría totalmente afuera del caso? Ojo, Yami, también en las escuchas telefónicas que estuvieron filtradas en este mismo libro, en esta investigación, también habría conocimiento de estos delitos por parte de su pareja. Ahora, Yami ayer haciéndole la pata a Tonka, ahora preguntando sobre ella. Dale, necesitamos saber antecedentes. Una cosa es Eloy Seabra, otra cosa como Pedro por su queremos casa. saber, ¿no? Sí. Siempre hay que preguntar, Yami. Excelente periodista. Estoy aprendiendo de vos. Mira, yo creo que inicialmente aparecieron muchos antecedentes que vinculaban a Tonka precisamente con esta facilitación de los cheques, ¿no? Que aparecieron también depositados en la cuenta corriente de otro imputado que está hoy día también en prisión preventiva, que es quien recibía estos dineros y que eran sumas bastante altas. Claro. Ahí había un tema, ¿cierto?, con el conocimiento, la investigación. Yo desconozco hoy día si se le ha tomado o no, o registrado algún tipo de declaración a ella en calidad de testigo, en calidad de imputada. Uno esperaría que a estas alturas ya lo hubiesen registrado una declaración para entender algún tipo o entender alguna explicación respecto a esta facilitación de estos cheques, ¿no? Pero hasta el momento la investigación al parecer no está dirigida en su contra. Inicialmente se dijo que no tenía la calidad de imputada, que solo la tenía Paribet, y estos elementos externos, ¿cierto?, que la conectan finalmente con los delitos, al parecer no han sido de la contundencia importante para que la Fiscalía entienda que es imputada y por lo tanto que avance eventualmente en una formalización de cargos. Y eso tiene que ver, creo yo, con algún tipo de desconocimiento preciso de los delitos que estaba cometiendo Paribet al adquirir estas especies que tenían un origen ilícito, hurtado o robado. Si no tengo conocimiento o no tengo cómo saber, evidentemente no cometo el delito de receptación. Y seguramente la Fiscalía está recabando algunos antecedentes, pero hasta el minuto no hay ningún pronunciamiento en términos de solicitar una audiencia de formalización de cargos en contra de ella, ni menos tampoco haberla citado como imputada. Por lo tanto, hoy día está fuera de la investigación, me parece, como imputada en la misma. Sí, con respecto a Paribet, todo sigue siendo materia de investigación, los plazos siguen estáticos, pero se puede pedir incluso que se amplíe el proceso de investigación, y para eso vamos a estar súper atentos para explicar en qué va este caso Reloj, que ha sido tremendamente bullado, y cuál va a ser el destino de quienes son hoy los acusados, formalizados y reformalizados. José Antonio Villalobos, ex fiscal, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estén muy bien, hasta luego. Y ahora, ven, vamos a cruzar o no me importa nada. Mira dónde te traigo el mejor de los datos, porque un infaltable en mi closet son los jeans. Sí, ay, a mí me encanta porque los puedes combinar con todo el año, porque combinan siempre con todo. Yami, mira cómo estoy vestida. Jeans, o sea, precisamente. Es que a mí me encantan porque son una prenda súper versátil. La puedes usar en invierno, la puedes usar en verano. Y además la nueva colección de Corona, Denim más Denim, tiene todos los diseños que puedes encontrar. Ojo, te va a encantar este precio. Desde 3.000 pesos en tiendas y en corona.cl. Desde 3.000 pesos, sí. Y esto te va a gustar más todavía, Coté, porque no solamente están desde 3 luquitas, sino que además la tercera unidad que compres en el local es gratis. O sea, en el local, la página web también, por supuesto, que es corona.cl. O sea, la tercera unidad de menor costo es completamente gratis. Te armas un look perfecto y súper barato. Sí, total Corona Look, así que ya lo saben. Vayan por sus jeans favoritos desde solo 3.000 pesos y aprovechen de llevar esta tercera unidad gratis en toda la tienda. Porque con Corona vestimos el sueño de ser tú mismo. Vamos a ir un corte, porque a la vuelta vamos a una pausa. Nos vamos a despedir, pero a toda música, con una voz femenina que la rompe acá en la cumbia y es chilena, mi amor. Así que nos vamos a una pausa y ya volvemos. Mercado de los asaditos de Chile. Trutro entero de pollo granela a 2.690 pesos el kilo. Y además, Néctar Watts, variedades desechables, 1,75 litros a 1.400 pesos cada uno. Porque Unimark es el supermercado de todos. Y que ese aplauso sea más largo, porque tenemos a una tremenda invitada junto a su banda el día de hoy, porque nos estamos preparando para la fiebre del memo. Estamos con la Mari. ¡Grande la Mari! Con toda su banda espectacular. Qué rico tenerte acá, porque se viene muy bueno la fiebre del memo. Con sorpresa nos contaron por ahí. Sí, se vienen muchas sorpresas. Vamos a tener un gran invitado presentando estos temas, así que
vamos a darle todo con la cumbia de barrio de La Mari. Eso, Mari, ya queremos empezar a vivir lo que va a ser esta fiebre que comienza mañana todo el día por acá por las pantallas de TVN, así que ¿qué te parece si nos regalas una buena sábado, canción? no mañana sábado. que anda, está con mucho trabajo. La gente va a estar llegando ahí mañana. Entonces, vámonos nosotros para que la Mari haga lo suyo. Ya, vamos, nos vemos mañana. Del amor. Cumbia, cumbia, cumbia. Y de la Mari pa'l barrio. En vivo sonando y esto dice. ¡Ey! Para San Vicente de Tahuatahua, San Fernando Chimbarango. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Y si el destino me lleva hacia el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver. ¿A quién? A mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte. Y entregarte todo mi corazón. ¿Cómo dice? Oh, mi corazón. Oh, mi corazón. Oh,